Buenas tardes. La idea es contarles un poco cuál fue ese desarrollo histórico del movimiento LGTBI en Medellín, que curiosamente en Colombia, aunque muchos lo desconocen por el protagonismo que tiene siempre, digamos, Bogotá como capital, Medellín le dio un impulso muy fuerte en los 70s a ese desarrollo del movimiento gay nacional, digamos. Es interesante, antes de empezar a hablar de la historia moderna de ese desarrollo de ese movimiento, cuando los colonizadores llegaron a América, las prácticas homoeróticas eran muy frecuentes en muchas comunidades indígenas locales y sobre todo comunidades indígenas pequeñas, porque hacían todas estas prácticas sexuales para ellos, indistinto de los géneros que, digamos, se interrelacionaban ahí. Lo que hacían era casi que una adoración a la naturaleza y tratar de perpetuar la fertilidad de la tierra. Entonces eran bastante frecuentes acá. Con la llegada de los españoles, que desafortunadamente, pues por su tradición judeocristiana, tenían un sesgo muy fuerte frente a cualquier práctica sexual y frente al erotismo, estas prácticas indígenas fueron, detenidas violentamente, y eso desapareció casi del escenario, pues digamos, geográfico nuestro. Hasta principios de más o menos en 1910, 1920, no hay un registro histórico exacto, apareció en Bogotá un grupo que se llamaban los Felipitos, y los Felipitos eran muchachitos de familias bien de Bogotá, muchos con lazos políticos muy fuertes, donde ellos empezaron a, digamos, agruparse y a reunirse. Y la anécdota es que incluso ellos celebraban ceremonias de uniones, casi pues como un matrimonio entre algunos de los miembros, pero eso hasta ahora pues no se conoce ningún registro ni escrito ni fotográfico, ha sido todo pues meramente anecdótico. Entonces brincamos de ahí, desde ese principios del siglo XX a la década del 70, específicamente en noviembre de 1970, cuando aquí en Medellín el profesor León Zuleta, que era filósofo de la Universidad de Antioquia y profesor de la Universidad de Antioquia, decide empezar a empujar un poco un grupo de discusión y de reflexión sobre la sexualidad enfocado en la diversidad sexual y el homoerotismo. Digamos, el León mismo era homosexual también. Ese primer empuje que le dio, que se materializó en el grupo conocido como el Greco, que era un grupo de estudio de la cuestión homosexual, empezó a tener muchos adeptos y poco a poco fue ganando mucha gente, sobre todo al interior de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, aquí con sede en Medellín. La mayoría de los miembros eran estudiantes. Gracias a ese impulso que le dio León aquí, en Bogotá empieza a tener contactos con Bogotá, específicamente con Manuel Belandia en Bogotá, y pocos años después, en la misma década del 70, se forma en Bogotá el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano, que fue, digamos, el primero de identidad nacional, aunque tenía un rango de acción, digamos, muy regional y no tantos miembros como en su momento tuvo el Greco en Medellín. Entonces estábamos en este momento histórico de los 70s con León en Medellín. Hacia el final de la década del 70, más o menos en 1979, tuvieron un gran empujón y respaldo internacional cuando la APA, que fue la Asociación de Psiquiatría Americana, decidió sacar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. ¿Eso qué quería decir? Que hasta ese momento, en 1979, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y por tanto podía ser tratada, podía buscar tratamiento psiquiátrico o médico para ella, y se consideraba como algo patológico que había que arreglar. Esa decisión de la APA fue muy importante entonces, porque casi que le dio como un permiso a estos movimientos que apenas estaban empezando aquí para decirle a la gente es que no somos anormales, estamos luchando por un reconocimiento social, pero no somos enfermos como hasta ese momento pues se pensaba. En ese momento, pues están en los 70s, con León a la cabeza, lograron en algunos momentos, no con una periodicidad anual, hacer manifestaciones. En realidad no eran manifestaciones del orgullo gay, como las que la gente conoce actualmente, pero eran manifestaciones frente a unas protestas callejeras en donde se buscaba darle como un eco público y social a las manifestaciones sexuales diversas y a la sexualidad misma, sobre todo en una sociedad que como la paisa
siempre ha sido, digamos, tradicionalmente muy mojigata y por cuestiones de ser conservadora y muy religiosa, la parte sexual siempre se ha tendido como a ocultar o a querer borrar un poco del escenario público. Cuando llegamos a los 80s, en Medellín se da un fenómeno muy interesante con el surgimiento del narcotráfico, y es que ese surgimiento del narcotráfico trae dos fuerzas muy importantes frente al movimiento gay que se estaba formando en la ciudad. Uno es un movimiento casi que de apoyo frente a qué, frente a los miembros de la comunidad LGTBI, principalmente diseñadores de interiores, peluqueros, estilistas, que iban a reforzar toda esta casi que imagen del traqueto y sobre todo de la esposa del traqueto, que siempre tenía que verse perfecta y muy maquillada y muy peinada. Entonces, digamos que esos miembros LGTBI que trabajaban en esa área de la estética eran aceptados y eran reconocidos por este movimiento del narcotráfico que estaba ya creciendo muy fuerte. Pero por fuera de eso, por ejemplo, los transexuales que trabajaban como prostitutas en el centro, era muy frecuente que en las noches o cuando se hacían estos jornadas de limpieza social por parte de los grupos armados ilegales en la ciudad, ellos fueran parte de las primeras víctimas. De hecho, hubo algunas denuncias en esa época, según las cuales algunos de estos transexuales que trabajaban en las noches en el centro y que vivían en el barrio Lovaina, eran usados a veces en la calle como polígono de tiro por los sicarios y los muchachos que trabajaban como guardias de seguridad para los cabecillas pues, de narcotráfico. Entonces era una situación bastante seria. Los 80s también, toda la segunda mitad de los 80s, fue un momento muy, muy importante, muy serio y delicado para la comunidad LGTB, no solo en Colombia, sino en el mundo, por el surgimiento de la epidemia de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque esto trajo una nueva ola de recriminaciones frente a las prácticas sexuales de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Siempre, incluso todavía, mucha gente cae en el error de hablar de poblaciones de riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual, pero en realidad se debe hablar de prácticas sexuales riesgosas. Entonces se consideraba que ser homosexual era, pues número uno, ibas a estar en riesgo de estas infecciones, VIH principalmente y VIH-Sida, y eso era casi que un castigo divino por lo que estabas haciendo, que era estar compartiendo la cama con otro hombre que se suponía era pecaminoso, y aún todavía pues muchas personas lo consideran. Muchos de los miembros de la comunidad LGTBI que viven hoy, que fueron testigos, digamos, en esa época, nos cuentan de todos los amigos y familiares incluso que murieron en los 80s y 90s por el virus del VIH. Pero también esa epidemia fue importante porque ayudó a que precisamente esta comunidad que no existía y que todavía muchos discuten si en realidad tenemos una comunidad LGTB en Colombia, empezara a juntarse y a tratar de protegerse y a cuidarse. Y fue un momento donde surgieron las primeras organizaciones LGTBI en Colombia, que en su momento eran más organizaciones de ayuda a pacientes o personas que vivían con el virus del VIH. Pero ese fue pues el primer inicio, y fue un inicio importante que no puede, digamos, olvidarse ni negarse, aunque haya tenido pues un impulso un poco duro como fue la epidemia de VIH-Sida. Bueno, después de esa década de los 80s, ya en los 90s hubo un poco se asentó, digamos, un poco toda esta revolución de movimiento que se dio en los 80s, y aparecen en Medellín particularmente las primeras agrupaciones específicas que de verdad se identificaban como agrupaciones por la lucha de los derechos de las minorías sexuales. Curiosamente, la primera que surgió aquí en Medellín era una agrupación religiosa y era el Discípulo Amado, que venía de Bogotá, de hecho, en cabeza de un sacerdote. Pero del Discípulo Amado surgieron otras agrupaciones como Amigos Comunes, que todavía está hoy, la Corporación El Solar, la Corporación El Otro, y son las agrupaciones que actualmente, digamos, que llevan la bandera en términos de proyectos con la alcaldía y con las diversas secretarías y con algunas otras ONGs para el reconocimiento y la lucha por los derechos de las minorías sexuales en Medellín. Bueno, en más o menos los últimos, desde el 2002-2003, el tema LGTB en Medellín
tuvo, digamos, el impulso más fuerte y donde arrancó, digamos, oficialmente y verdaderamente. Empezó con el proyecto, el programa, perdón, HSH, que fue financiado por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín en la época de la alcaldía de Sergio Fajardo. Y este proyecto iba dirigido a la prevención de infecciones de transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. Fue la primera vez aquí que se destinaron dineros públicos para un proyecto dirigido a este tipo de población. Pero fue, digamos, el inicio, y fue un muy buen inicio porque fue un proyecto muy bien recibido por la población a la que iba dirigido, pero también tuvo un buen reconocimiento, digamos, institucional, desde las secretarías y la alcaldía por el trabajo que se había realizado. Posterior a la administración de Fajardo, empieza a verse, digamos, un deseo político en las administraciones locales para trabajar en pro del reconocimiento de las minorías sexuales. Y finalmente todo ese proceso se materializó con la promulgación de la política pública LGTBI en Medellín, que fue hace pocos años, que salió del Consejo de la ciudad y salió después de una discusión un poco prolongada, pero que tuvo la ventaja de que se logró la votación de la mayoría, no fue nada impuesto. Y yo diría que uno de los componentes más importantes y el que la gente más percibe y el más tangible por ser, pues, una cosa física, fue la creación del centro, el centro de apoyo LGTBI, que queda en el centro de la ciudad, muy cerca del Parque Bolívar, y es un centro que ahora presta asesoría psicológica, legal, trabajo social para todos los miembros de la población LGTBI en Medellín. Entonces están haciendo un trabajo muy importante. Adicional a esto, ya llevamos aproximadamente 10 años donde anualmente, cada junio, la ciudad vive la fiesta del orgullo gay con la marcha que siempre se hace el último fin de semana de junio. Desde hace 4 o 5 años estamos viendo además 2 marchas que se realizan el mismo día. Y estas marchas me parecen importantes porque finalmente es la visibilización frente a la población general y a los habitantes del Valle de Aburrá, que sí hay una comunidad diversa sexualmente que existe, que está presente y que quiere ser reconocida y respetada. Entonces, todo esto, hechos, digamos, muy recientes en nuestra historia, nos dan pie a decir que hay un futuro promisorio en Medellín y Antioquia frente al tema de la diversidad sexual.